pues era muy famoso, muy reconocido, pero esa era su terapia, llorar. Pero realmente, aunque te sirve llorar, te sirve desahogarte, había un vacío en Grisbel que tenía que ser llenado y en ese momento pues no sabía cómo llenarlo hasta que... Hola chicas de poder, estamos aquí nuevamente con una invitada extraordinaria que nos va a llevar a un viaje lleno de giros y lecciones. Una verdadera guerrera que ha enfrentado las tormentas de la vida con valentía. Hoy nos acompaña la increíble Mariel Yunis, quien ha desafiado la depresión y la ansiedad para encontrar la luz y la fe en el descubrimiento personal. Hola Mariel, estamos emocionados de tenerte aquí con nosotros en un episodio más. ¿Cómo te sientes al compartir tu historia con todas las personas el día de hoy? Gracias, Gribel, gracias por tenerme aquí. De verdad que fue todo un reto poder estar aquí, pero valió la pena. Sé que va a valer la pena estar aquí y conversar esta cita que tenemos el día de hoy. Claro que sí. Ahora cuéntanos, ¿quién es Mariel Yunis? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Bueno, Grisbel, soy de una ciudad muy bella que se llama Maracaibo, en Venezuela. Soy de hijas inmigrantes. Mi papá es peruano, mi mamá colombiana, con descendencia también árabe. Nací en Maracaibo y actualmente me encuentro en la ciudad de Miami viviendo con mi hija. Y bueno, soy arquitecto de profesión y amo todo lo que es el diseño de interior, arquitectura. Y bueno, esa es Mariel Yunis. Wow, qué bendición. Cuéntanos cómo llegaste a estudiar diseño de arquitectura. ¿Comenzaste aquí o ya venías con ese don desde Venezuela? Bueno, desde los 7 años sabía que iba a ser arquitecto. De verdad que me apasiona de los 7 años. Es más, yo viajaba a España, a Estados Unidos, y lo que quería comprar era cosas de decoración para mi casa. Y siempre la conversación de mi mamá con mi papá era, vamos a remodelar la cocina, vamos a remodelar los baños. Siempre estaba como que buscando poner mi casa ¿Te bonita. gustaba decorar? Sí, me encantaba lo que es el diseño de interior y bueno, y las casas también construirlas y diseñarlas. Y bueno, cuando me gradué de bachillerato, pues lo primero que le dije a mi mamá es, necesito estudiar arquitectura. Y siempre eso fue mi pasión. Me gradué en Maracaibo y luego me vine aquí a los Estados Unidos. Hice también una especialización en diseño de interior y actualmente tengo la dicha y la bendición de poder trabajar en esa área aquí en Miami. Wow, de verdad que tremendo porque son muy pocas las personas las que desde pequeña dicen quiero hacer eso y lo logran, porque a veces comenzamos con un sueño, quiero ser maestra, o por lo menos en mi caso yo quería ser maestra y terminé siendo todo lo contrario, pero uno siempre va cambiando y de verdad que felicitaciones por siempre mantener ese enfoque a lo que querían desde pequeña. No, pero está súper joven para ser maestra. O sea, Es verdad. súper joven y de verdad también es una profesión muy bonita. Yo creo que lo más importante es descubrir tu talento. Y algo que yo le decía a Dios cuando llegué aquí a los Estados Unidos, porque cuando llegas aquí, eres inmigrante, lo primero que te dicen, no vas a poder trabajar en tu área. Ujú. Y empiezan también como que a hablarte y a desanimarte acerca de eso. Pero algo que tengo yo es que soy una mujer que me comunico con Dios y le pregunto pues muchas cosas. Y una de las preguntas que le hice, Señor, así como tú me usaste en Venezuela, con mis dones y mis talentos, y sé que me creaste para diseñar, para poner esas casas hermosas, tú también aquí lo puedes hacer. Y bueno, y actualmente estoy haciendo eso. Así que bueno, nunca es tarde Así es, nunca es para tarde y hacer su además sueño. nunca como prestar el oído a los comentarios que dicen las personas. Porque claramente no solo en Estados Unidos, sino en muchos países, las personas que emigran dicen, tú vas a llegar limpiando casas, haciendo lo que sea, menos de lo que estudiaste o del título que tienes en tu país natal. Y realmente vamos a decir que es algo que las personas se ponen en sus cabezas, pero yo creo que si uno rompe con esos límites, uno lo puede lograr. No, y ¿sabes qué me pasaba? Yo iba a buscar trabajo en otra área y me decían, no, 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 me rechazaban. Entonces, yo no vi eso como de repente, ay, pero ¿por qué no me dan trabajo en esta área? Sino como lo vi como un llamado de Dios donde me decía, sabes que tú eres buena en esto y hay personas que necesitan de ese talento y ese trabajo para que puedas emprender aquí. Y aquí estoy. Tremendo. Ahora cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu testimonio de vida? Bueno, así cuando me hiciste la invitación, he estado reflexionando. Bueno, tengo muchos testimonios que
que bueno, que estaríamos todo el día, toda la tarde aquí hablando, pero uno de los que quiero contar es cómo conocí a Jesús, cómo conocí a Dios, porque en mi infancia, en mi adolescencia, aún en parte de mi etapa adulta, pues yo no era cristiana, pues no era creyente. Sí sabía que existía un Dios, rezaba el Padre Nuestro, pero no tenía esa comunicación y esa relación que tengo actualmente. Bueno, en ese momento donde empecé a preguntarle a Dios muchas cosas que me estaban pasando a nivel familiar, eh, cosas que se me salían como de control de lo que yo estaba esperando, que solamente Dios tenía la respuesta. En esa oportunidad mi papá estaba gravemente en el hospital, producto de unos impactos que él había recibido en la cabeza, y pues me sentía muy vulnerable porque ni los médicos, ni el dinero, ni las amistades podían salvar a mi papá. Entonces en ese momento, lamentablemente, uno cuando está pasando por momentos muy difíciles, donde se acerca a Dios, donde lo busca fervientemente. Y una amiga me invitó a una célula y esta amiga pues me hablaba mucho de la palabra, me hablaba mucho de la Biblia y yo sentía que cada vez que ella me hablaba me sentía diferente. O sea, sentía que había algo dentro de mí que necesitaba escuchar ese mensaje. Y así empezó esta relación con Dios, así empezó como mi vida cristiana. En ese momento tenía muchos ataques de ansiedad, muchos ataques de pánico. Iba al doctor y me decía, yo decía, no, pero es que yo siento que me voy a morir. Yo tenía que 28 años, sí, hace 13 años, porque Uy. actualmente tengo 41. Y pues sentía eso, pues que en cualquier momento yo me iba a morir. Y el doctor me revisaba, me hacían los chequeos, pero no tenía absolutamente nada. Todo era emocional, todo estaba aquí en la mente. Y tenía pues muchos episodios también de ataques de pánico, de ansiedad, de tristeza, de depresión. Yo decía, pero ¿por qué la gente no llora? O sea, ¿por qué no le afecta tanto como me está afectando a mí la situación de mi papá? Pero realmente pude entender que estaba deprimida, que necesitaba ayuda y que solamente Dios podía sacarme de esa situación, porque había tocado puertas, había ido a psiquiatras, a psicólogos, incluso yo recuerdo que viajé a Colombia y la terapia de este psiquiatra era, tienes que llorar. Y yo era No. llore y llore y llore. Yo decía, pero yo me siento igual, O o sea, te sea, mandaron a hacer un viaje para Colombia solo para llorar. no, porque estuve investigando en internet y este doctor pues era muy famoso, muy reconocido, pero esa era su terapia, llorar. Pero realmente, aunque te sirve llorar, te sirve desahogarte, había un vacío en Grisbel que tenía que ser llenado y en ese momento pues no sabía cómo llenarlo hasta que fui a un encuentro y en ese encuentro pues experimenté lo que es conocer a Jesús. Dios me mostró esa película donde me mostraba realmente las cosas que no le gustaban a él, porque bueno, tú me ves aquí tranquilita, me ves aquí, así que, ay no, ella no dice malas palabras, no hace nada indebido, pero sí hay muchas cosas, a pesar que era una mujer profesional, exitosa, era una mujer que lo tenía todo económicamente, logré tener también mis propiedades a temprana edad, tenía un vacío. Y ese vacío me llevó a llenarlo con cosas incorrectas, como amistades incorrectas, rumbas, bebidas alcohólicas también. Y eso pues hacía que me sintiera bien en un momento, pero cuando llegaba a mi apartamento, cuando llegaba a mi casa, Mariel no se sentía bien, o sea, no quería estar en esta tierra, sino quería irse con Dios. Y hoy por hoy puedo decirte que valió la pena también vivir esos momentos difíciles, aún ese momento, aunque uno no quiere que su familia o mi papá haya pasado por eso, creo que valió la pena porque él también fue salvo, él también conoció a Jesús y también hoy por hoy, pues mi familia lo conoce y sé que muy pronto también todas las personas que he orado para que lo conozcan también lo harán. Wow, algo que me impacta de este testimonio, de este pedacito que nos acabas de compartir, es la manera y el corazón tan agradecido que tienes con Dios
por haber pasado por esos momentos difíciles, porque a veces las personas llegan hasta donde llegan y dicen como que, o tienen esa mente como siempre de juzgar a Dios, o decir, no, es que entré, acepté a Jesús y comenzaron todos mis problemas, comenzaron a hacer estas cosas, pero qué bonito es ver como todo lo que viviste, desde como que, bueno, gracias a esto que pasé, Dios me permitió por lo menos llevarle el mensaje de salvación a mi papá, poderle también llevar el mensaje de salvación a todas esas amistades incorrectas que ahora por una cosa u otra, muchos están en el camino del Señor gracias a tu testimonio de vida, gracias a esa decisión que tomaste un día de levantarte y decir, quiero cambiar mi vida. Entonces cuéntanos cómo fueron esos procesos de ansiedad, ese tiempo que viviste personalmente para salir de eso y si en algún momento te avergonzaste de como comentarlos a tus compañeros, porque a veces como que como decías tú, no entiendo por qué las personas no son vulnerables como yo. Entonces, si tenías como ese hombro donde refugiarte o si en vez de hacer eso simplemente tenías como ese nervio a que las personas conocieran eso íntimo. Bueno, al principio nunca tuve vergüenza, pero al principio sí experimenté lo que es la burla, porque bueno, obviamente yo llegaba de repente a restaurantes que yo había diseñado y me decían, no, ahí viene la pastora, o sea, las mismas amistades, porque es que eso fue un cambio de verdad, Grisbel, radical en mi vida. O sea, yo cuando empecé a leer las palabras, es más, mi amiga me decía, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y ella me repetía todos los días ese versículo. Entonces yo decía, pero ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad no conozco? Porque yo quiero ser libre, pero conocerás la verdad y la verdad te harás libre. Entonces me decía, lee la Biblia, lee la Biblia. Y yo me determiné como en 1 o 2 meses a leerme la Biblia. O sea, yo estaba día y noche leyendo, 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 porque era lo que yo sentía que me llenaba. O sea, yo sentía que lo que yo estaba leyendo era como un alimento totalmente diferente a estas cosas paralelas que en un momento las hacía, que posiblemente te daban una felicidad momentánea, pero cuando se cerraban las puertas, cuando yo estaba sola, no me sentía bien. En cambio, la Biblia no, la Biblia me llenaba y me volvía a llenar. Entonces, obviamente, cuando yo llegué a los pies de Jesús, que me convertí, pues mi familia fue un choque, porque yo les decía, arrepiéntanse, porque se van al infierno. Entonces ellos venían y decían, ¿cómo así? No, sí, arrepiéntense. Yo he sido una mujer que no me da pena de repente hablarle, no me daba vergüenza decirle, y yo le decía, no, tienen que arrepentirse porque la palabra estaba. Claro, ahora con mi madurez espiritual que tengo, sé que debí de ser un poquito más sutil, porque no entienden ese lenguaje que de repente ya uno estaba acostumbrado a escuchar o a leer. Y bueno, yo recuerdo que, bueno, se burlaba, me decían, no, ahora vas a ser pastora. Y de verdad que las primeras veces me decían, vas a ser pastora. Y yo decía, no, yo no voy a ser pastora. Pero después entendí y estaba tan agradecida de lo que la pastora en ese momento hizo. O sea, una mujer que no era mi familia, que yo no le estaba, no era mi empleada, no le estaba pagando, no tenía ningún tipo de interés. Cómo esa mujer tenía la delicadeza de hablarme, de orar por mí, de ayunar por mí. Y pues yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo ella tiene ese corazón? Y todavía me hace esa pregunta, ¿alguien le está pagando? Porque le decía, ¿te está pagando alguien? Entonces ella me decía, no, yo lo hago por Jesús. Entonces pude ver que esas oraciones o esos rezos que yo hacía, porque en ese momento pues yo rezaba el Padre Nuestro, pero después le decía a Dios, Señor, ayúdame. Ese ayúdame, ese sácame de aquí, se transformó en personas que estaban alrededor de mí, hablándome y guiándome en este nuevo camino. Así que bueno, experimenté la burla, pero nunca me da vergüenza. De verdad, hoy por hoy he conocido personas con poder adquisitivo, o sea, con mucho dinero, que me contrata para ser su diseñadora, su arquitecto, y cuando tengo la oportunidad de hablarle a Jesús lo hago, ¿por qué no? Porque pues yo un día también me encontraba como ellos, que pensaba que el dinero o la profesión o la riqueza o los bienes era lo que te iba a dar estabilidad o algo tan importante como la paz. La paz no te la da el dinero, la paz no te la dan las profesiones, sino la paz te la da Jesús a través de recibirlo a Él y de entender y de creer en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario.
Totalmente de acuerdo contigo, porque de hecho a veces nosotros admiramos a muchos influencers, a muchas personas que vemos por redes sociales y decimos, es que tal persona tiene muchísimo dinero, se muestra en las redes sociales, porque hoy en día hemos visto que cualquier persona puede sacar un teléfono y grabarse, estoy aquí con mis amigos, estoy en rumbas, estoy haciendo esto, y pensamos que esas personas están viviendo su vida perfecta, pero nos damos cuenta que realmente tienen un vacío en su corazón que no lo muestran, y eso es por lo que tú pasaste y me llama mucho la atención porque acudiste a una buena fuente. Y cuéntanos cómo llegaste a conocer a los pies de Jesús. ¿Quién te invitó a la iglesia por primera vez? Bueno, me invitó una amiga que se llama Bianca, que era una persona también muy influente, muy cercana a mí, empresaria también, tenía también su local, yo le había diseñado también su local en ese momento, y ella me invita a la célula, y luego ahí pues tengo un líder, bueno, para los que no saben, un líder, o sea, es una persona que te está guiando, que te cuida, tiene ese cuidado y ese acompañamiento en este camino. Y bueno, y ahí pues siguió todo lo demás. ¿Puedes compartirnos un momento específico donde sentiste que esa tormenta de ansiedad o ese momento más complicado de tu vida te llevó a sentirte abrumada por todo lo que estabas pasando? Bueno, ese momento fue una noche que me encontraba en mi casa y, y había tenido una reunión con la pastora donde ella me preguntaba, me decía, ¿tú quieres vivir o tú quieres morir? Porque no sé si tú has pasado por ese tipo de situaciones cuando una persona está deprimida, quiere morirse, o sea, piensa en morirse, pero realmente dentro de ella no lo quiere, quiere salir de esa situación, pero no sabe cómo hacer. Y ella me puso varios ejemplos, me puso, mira, este un camino de la vida y este es el camino de la muerte. Y tú debes de tomar una decisión. Y tú debes de tomar esa decisión con tu voluntad. Yo no puedo hacerlo por ti, tú lo tienes que hacer. Y yo recuerdo que ese día yo llegué en la noche y me habían regalado un libro de Benny Hinn, no sé si lo conoces o lo has escuchado, Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo. Y yo ese libro me lo leí como en 2 horas. Y ese libro, la última oración, dice, si tú crees que el Espíritu Santo te puede visitar el día de hoy, ¿verdad? Y experimentar un nuevo nacimiento, Él lo va a hacer. Y yo de verdad que hice esa oración con bastante fe, creyendo que el Señor me podía visitar ese día. Pero también hice un pacto, Grisbel. O sea, el pacto fue como un acuerdo con Dios. Yo le dije, Señor, si tú quitas de mí todo lo que yo estoy sintiendo dentro, ese infierno, porque es un infierno que tú internamente, o sea, externamente no, internamente, si tú me sacas de esta tristeza, profunda tristeza que tengo, esta depresión, esta oscuridad, porque yo llegué al punto de que no quería ni siquiera comer, ni siquiera salir, o sea, ni entablar, pues, Cuando relaciones. eras la líder de... Cuando era la líder de mucho, cuando era la que organizaba todo. Y en ese momento no quería. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, si tú me sacas de todo esto, yo te voy a servir todos los días de mi vida. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y ese mismo día, Grisbel, esa misma noche, a las 3 de la mañana, yo recibí esa visitación del Espíritu Santo. Y de verdad que fue maravilloso porque yo no, o sea, a veces la persona dice, no, es que yo sentí algo en la iglesia. No, yo lo sentí en mi habitación y pude escuchar la voz audible de él, donde me decía, ven, hija mía, ven, 2 veces pronunció esas palabras. O sea, me dijo, hija. Y eso me llenó tanto porque cuando uno está pasando por eso, uno no se siente hija. Uno no tiene como esa identidad correcta. Uno dice, no, me han pasado tantas cosas que no sé si Dios me escucha o esa condenación de haberle fallado a mucha gente y también a Dios. Y yo recuerdo que ese día fue tanta la luz que llegó a mi habitación que yo dije, no, ahora sí me voy a morir. Llegó el día. Llegó el día que ahora sí me voy a morir. Y, y bueno, y fue tan bonito porque ese día pude experimentar un nuevo nacimiento. A partir de esa noche, mi vida no fue igual, porque ya no me gustaba frecuentar los lugares que estaba frecuentando, ya las conversaciones eran diferentes, ya me molestaba de repente si una persona gritaba o decía grosería, ya hasta mi manera de vestir cambió. Es más, decía, no, esta ropa no, esta ropa, o sea, la palabra hija me quedó muy en mi mente. Yo decía, esta ropa no es de una mujer hija de Dios.
y empecé a cambiar hasta mi vestuario, mi manera también de hablar, pero no fue algo impuesto. O sea, no fue algo... A eso quería llegar, porque a veces las personas se imaginan, no, entró a la iglesia, ya los líderes o los pastores le dijeron que no podían Le utilizar lavaron el eso. cerebro. Pero al contrario, es algo que Dios pone en nuestro corazón, o sea, es una limpieza en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, aún en la manera en la que nosotros hablamos, porque a veces frecuentamos tener como ese grupo de amigos donde mira tal persona, miro eso, hizo esto, y a veces llega un momento en el que no me gusta este tipo de conversación, y no es porque me lavaron el cerebro, es simplemente Dios colocando como esa inquietud de estar en esos lugares que realmente no son los correctos para él. Exacto, tú dijiste una palabra muy adecuada que es limpieza. Entonces, cuando ya empieza como Dios a tratar en tu vida interior, esa santidad, esa revelación, de repente no impuesta. O sea, no es una religión, es una relación. Entonces, Dios me iba hablando y me iba a decir, mira, esto no está bien. Y yo incluso hasta tenía un piercing yo en ese momento. Y antes no me molestaba para nada, yo no podía vivir sin él. Y esa noche, al día siguiente, yo sentía como que eso me molestaba. Yo misma me lo quité y dije, no, ya no voy a colocarme eso. Entonces, yo pienso que si hay una persona que me está escuchando y está en ese, como un día escuchando las cosas de Dios, pero otro día está en situaciones vulnerables que las hacen como apartar, como enfriarse, hay que tomar la decisión de tener un nuevo nacimiento y pedirle con todo el corazón a Dios, Señor, yo quiero tener un nuevo nacimiento. Yo decía, yo no quiero ser una cristiana pirata, o sea, no quiero ser una cristiana que de la boca para afuera, no, realmente yo quiero que las personas me vean y sientan que es real, porque Dios es real. Totalmente de acuerdo y que a veces que dicen, hay personas que toman como la relación con Dios como una pastillita del dolor, como que lo busco cuando tengo el problema, cuando me siento afligida, cuando me siento que ya no puedo salir de donde estoy y Dios te hace el milagro, Dios está ahí contigo y te muestra de mil maneras que Él te puede sacar de donde estás, pero cuando ya porque a veces nos movemos mucho por emociones. Yo siento que el ser humano es así. Como que nos sentimos mal, acudimos a un lugar, bien sea a una terapista, quizás a la iglesia, pero cuando ya tenemos la solución o la respuesta que queríamos, simplemente como que, ok, volvemos a estar en el lugar donde estábamos. Y eso me imagino que fue lo que te llevó también a acudir a otras personas, como las terapias. Cuéntame cómo fue esa experiencia con esas personas. Bueno, como te decía, realmente yo me escuchaban, me enviaban medicina, pero el problema estaba. O sea, no estaba erradicado de mi vida, de mi mente me sentía igual. ¿Cuáles eran las soluciones que te daban ellos? Bueno, la solución era, tómate esta pastilla, habla del problema, pero y todo seguía igual, pues todo seguía igual. La ansiedad seguía, los ataques de pánico seguían, pero no era lo que yo estaba buscando. O sea, no era lo que estaba llenando los vacíos que yo necesitaba llenar. Solamente la palabra de Dios fue la que me hizo libre. O sea, lo que me decía mi amiga, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Fue esa iniciativa que tomaste de buscar el rostro del Señor y eso fue lo que te llevó a tener un cambio y un cambio genuino, un cambio de verdad. Ser radical. O sea, tuve que ser radical con amistades, tuve que ser radical con los hábitos que tenía, tuve que ser radical con mi estilo de vida. Tenía un estilo de vida totalmente diferente al que tengo ahorita. Y bueno, pero valió la pena todo eso. Si pudieras tener una conversación con tu yo más joven, ¿qué le dirías? Más joven todavía. Más joven, claramente. No me gusta esa pregunta. No, bueno, ¿qué le diría a esa adolescente? A ver, tú sabes que me decían la turquita. La ¿Qué le turquía. decía? ¿Por qué? Así me decían cuando yo era adolescente. Bueno, porque mi apellido es Yunis, ¿verdad? Y siempre decían, ah, es árabe. Entonces decían, mis hermanos le decían los turcos y a mí me decían la turquita. Bueno, ¿qué le diría a esa turquita en este momento? Yo pienso que le pediría a Dios que me rodeara de las personas correctas. Creo que una amistad te puede llevar a la muerte y una amistad te puede llevar a la vida. No elegimos de repente nosotros cuando estamos niños a qué colegio ir, es una responsabilidad que tenemos como padre y que hoy que soy madre me doy cuenta que es tan importante
el relacionar a tus hijos con los niños correctos, con los jóvenes correctos. Y no es que tú vas a meter a tus hijos en una burbuja, no. Pero a veces los amigos y las amigas pasan más tiempo con nosotros en esa adolescencia. Y ese entorno va a ser el que también pueda trazar ese destino. Entonces, en mi caso, yo le diría a esa joven que se rodeara de las personas correctas y que estuviera en los lugares correctos. Y que de repente esa ansiedad, esa ansiedad por estar, no sé, por llamar la atención o por estar en esos lugares o por tener amistades y que famosas o exitosas desde un punto de vista de la sociedad, escogería esas amistades temerosas a Dios. Le diría eso. Wow, qué lindo. Cuéntanos cómo aconsejarías a esas mujeres a construir una relación mejor consigo mismas. Yo creo que la mujer, Dios la creó con muchos dones y muchos talentos, pero muchas veces la mujer escucha la voz incorrecta. Luchamos a veces con la apariencia y la apariencia también está como que tratando de distorsionar el diseño original de Dios. Y eso hace sentir a una mujer con la autoestima muy baja. Yo le diría a las mujeres que cuiden su autoestima, su integridad, que su corazón es tan valioso y que depende tanto de cómo esté las decisiones que va a tomar. Entonces le diría que cuide su autoestima, cuide su entorno, cuide lo que escuche, cuide lo que está influenciando, o sea, porque a veces también el ver constantemente las redes sociales, el tener como que antes eran como que esos artistas, no sé, pero ahora son, Ahora es cualquier persona que se ponte a grabar, yo quiero ser como o ella. cualquier persona que tenga, no sé, más de 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores, y no es así. O sea, esa persona tiene una vida paralela a lo que está demostrando en las redes sociales. Y realmente el poner la mirada en una persona, eso no va a llevarte al éxito, sino más bien lo que va a llevar es que tu interior esté sano, que tu corazón esté sano, que tu autoestima. Es más, Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, pero al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no te amas como mujer, tus hijos no te van a amar. Si tú no te amas como mujer, tampoco tu esposo, tu entorno no te va a amar. Entonces, valórate, ten tiempo de calidad contigo, no te descuides, porque también a veces piensan que, que cuando ya llegas al rol de la mamá, ya pasas a un segundo plano. No, al contrario. Por eso la Biblia dice que te ames a ti misma para que tú puedas amar a las personas que están a tu alrededor. Eso le diría, que se ame. Y a veces desperdiciamos mucho tiempo viendo cómo nos gustaría vernos si fuéramos tal persona y cuando venimos a ver no hemos logrado nada nosotros mismos por fijarnos en el éxito o en cómo se viste o en cómo influye tal persona. Entonces es como no perder el tiempo viendo esas influencias negativas, porque básicamente suben es, miren, estoy aquí, hoy estoy allá, estoy viajando, estoy no sé qué, y dicen, ay, yo quisiera tener, a veces codiciamos otras cosas que no son nuestras, y en nosotros está el potencial de poderlo también obtener, simplemente trayendo el enfoque correcto y de la mano de Dios. Así es. Y también entender que fuiste creada con un plan y con un diseño. Yo que soy arquitecto, los mejores diseños son los que de repente el cliente no está en el medio controlando, sino el que me permite, ¿sabes qué, Mariel? Confío plenamente en tu gusto, este es el espacio, ¿verdad? Haz con él lo que tú quieras. Cuando nosotros le decimos a Dios, escribe una historia en mi vida y permitimos que Él diseñe y que traiga a nuestra vida lo que Él ya preparó para nosotros, nuestra vida no va a ser la misma. Totalmente de acuerdo. Tu historia, Mariel, realmente es bastante inspiradora y antes de despedirnos me gustaría que le dijeras a todos nuestros oyentes que en este momento nos están viendo qué palabra motivacional o inspiradora le dirías a todas las personas que están pasando por un momento similar al tuyo. Bueno, yo les diría que crean, que, que esos pensamientos negativos, porque la depresión es eso, la depresión es un conjunto y muchos pensamientos negativos
que te hacen pensar que ya hasta ahí es el final, que lo que estás pasando ya no hay más. Yo pienso que cuando la prueba es muy fuerte, el Señor tiene algo mucho más maravilloso para ti. Cree en ese plan y en esa historia. Algo que yo le decía al Señor, Señor, borra mi pasado y escribe con tu mano una nueva historia. Así como la mujer adúltera que fue encontrada en el acto. Dice que la llevaron ante Jesús y empezaron como que todo a señalarla. Jesús escribió una nueva historia en ella. Y esa historia también puede ser en cada una de estas personas que nos están escuchando. Permítele a Dios que ese diseño y eso que Él planeó desde antes que tú nacieras se materialice y que no hagan una resistencia, sino al contrario, Señor, yo voy a estar de acuerdo con los planes y con ese diseño perfecto que tú tienes para mí. Eso le diría. Y así llegamos al final de esta asombrosa travesía con Mariel Jones. Qué historia tan poderosa y llena de lecciones de fuerza y fe. Quiero agradecerle sinceramente a Mariel por abrir su corazón con todos nosotros y compartir su viaje con todas las chicas de poder. Recuerden que la vida, aunque está llena de desafíos, también está llena de oportunidades para crecer, aprender y descubrir nuestras verdaderas fuerzas en Dios. Mariel nos ha recordado la importancia de creer en lo extraordinario.